Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, te queremos dar gracias y queremos rogarte en esta hora que seas tú trayendo sabiduría, entendimiento, para que podamos aprender un poco más de ti, de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más de nuestro Dios. Semana número 29, Primera de Corintios capítulo 13, versos del 1 al 13. Y sí, efectivamente, vamos a hablar acerca de la preeminencia del amor. Vamos a dar lectura a nuestro pasaje. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No olvidemos que Pablo, al hablar de los dones tanto espirituales como ministeriales, termina diciéndonos que lo correcto es no desear los mejores dones, entiéndase los más llamativos, por razones egoístas para llenarse de orgullo y vanagloria. No. Y ahora se dispone a mostrarnos la manera correcta vista desde el crisol del amor. Vamos a ver. 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y comienza hablando del don de lenguas, donde por lo que entendemos podemos hablar lenguas humanas por el Espíritu o lenguas angélicas por el mismo Espíritu, pero me dice que sin importar las lenguas que hable, sean humanas o angélicas, si no tengo amor por mis hermanos, soy como un instrumento musical, como un címbalo que solo suena o como un metal que al ser golpeado emite un sonido, pero de nada sirve, sin sentido. ¿Ok? Verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. A través del don de profecía la persona recibe revelación para poder entender muchos de los misterios y conocimiento, ciencia que Dios revela a través de su palabra. Y a través del don de fe, como ya vimos, se desafían las leyes de la naturaleza. Por eso dice trasladar los montes. Pero ¿qué pasa si yo tengo estos sorprendentes dones y no tengo amor? Amor por mis hermanos. No puedo pensar que soy algo porque me estaría engañando a mí mismo, porque en realidad, dice la Escritura, nada soy. Pero esto nos habla del espíritu, nos habla de la actitud con la que los dones espirituales deben ser ejercidos, deben ser ministrados, utilizados. No es correcto el desear ser usado por el Señor a través de sus dones para llenarnos de orgullo y vanidad y creer que porque somos usados por Dios, estamos por encima de los demás. El que habla en lenguas o profetiza no está por encima del que no lo hace. Simplemente para los planes y propósitos de Dios para con esa persona, esos dones que en él operan son necesarios. Pero, y repito, deben ser ministrados por amor, porque amamos a los hermanos y deseamos que sean bendecidos por Dios y no para que recibamos honor o alabanza por ellos. Pero esto nos habla de lo que es ideal. Pero si somos sinceros, hay muchas personas
que aunque dicen que lo hacen por amor, en realidad lo hacen por el reconocimiento que reciben. ¿Qué pasa con ellos? ¿Podría Dios castigarlos y quitarles el don que les dio? ¿O simplemente podrían dejar de ser usados por Él? ¿Qué pasa? Bueno, y esta serie de buenas preguntas las contestaremos un poquito más adelante, pero las mencionamos para dejar claro que no ignoramos esta situación. La vamos a contestar en el siguiente versículo. Mire, verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora pasa de los dones a las acciones sacrificiales que podríamos hacer. ¿Cuáles? Despojarnos de todos o algunos de nuestros bienes materiales. Algo que pasó en la iglesia de Jerusalén, por cierto, donde los hermanos vendían sus propiedades y traían lo que les pagaban y lo daban a la iglesia. Una acción que les ganaba cierto reconocimiento de los demás. Hechos capítulo 4, verso 34 dice: Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Y también nos habla de aquellos que estaban dispuestos a morir por el evangelio, aquellos que son mártires. Recordemos que los romanos no solamente tomaban a nuestros hermanos y los echaban a las fieras en los circos romanos para su entretenimiento, o los crucificaban de la misma manera que lo hicieron con el Señor Jesús, sino que también optaron por empalarlos, atravesarlos con una estaca, bañarlos de brea, prenderles fuego y usarlos para alumbrar las ciudades. Una muerte terrible. Bueno, Pablo me dice que si aún yo estuviera dispuesto a hacer eso con tal de no negar al Señor, si no tengo amor, de nada me sirve. Y la pregunta es, ¿de qué me serviría morir como mártir? ¿Qué podría estar buscando? Y es aquí donde contestamos todas las preguntas. El día que nos presentemos ante el Señor, ya sea que muramos o que el Señor haya venido por nosotros, en el bimá, en el tribunal de Cristo, lo haremos no para salvación, sino porque somos salvos a recibir las recompensas, los galardones, reconocimientos, coronas que ganamos a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras, mientras estuvimos en la tierra. Pero ¿qué va a pasar antes con todas esas obras? 1 Corintios 3:13, algo que ya estudiamos, dice: Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Esto es algo que ya estudiamos. El fuego quemará todo lo que en nuestras buenas obras contenga la caída naturaleza humana. Por ejemplo, pensemos en aquel que está dispuesto a morir como mártir, pero no lo hace porque ama a su Señor y a los hermanos, sino porque lo que desea es pasar a los anales de la historia de la Iglesia como un gran mártir, que se hable y se enseñe acerca de él. Cuando llegue el día del juicio de los creyentes en el tribunal de Cristo y esa obra haya ya pasado por el fuego para quemar esas malas intenciones, ¿con cuánto se presentará? Quizás con nada. Por eso dice, sufrirá una gran pérdida. Ahora piense en aquellos que se despojaron, que vendieron sus casas y dieron ese dinero a la iglesia. Pero no lo hicieron por amor al Señor, a la obra y a los hermanos, no, sino que lo hicieron para recibir el reconocimiento de todos. ¿Con cuánto cree que se presentarán? Quizás con nada. Sufrirán una gran pérdida. De nada les sirvió lo que hicieron. Y quizás alguien se preguntará, entonces, ¿por qué murieron Ananías y Zafira, su mujer? Bueno, ellos no murieron por vender y dar una parte de lo vendido a la iglesia, no, sino por mentir y decir que lo que daban era todo lo que habían recibido,
Y con esa acción estaban tratando de engañar a Dios y no a los hombres. Hechos capítulo 5, verso 4 dice: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Son palabras de Pedro a Ananías. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo que sucedió quedaron aterrados. Ahora, hablando de los dones, lenguas, interpretación, profecía y fe, ¿qué pasa si una persona los ejerce, si una persona los ministra, buscando en realidad el reconocimiento, que era lo que preguntábamos? Lo primero que no debemos olvidar es que los dones son eso, regalos que el Señor nos da y no premios por nuestro buen comportamiento. Así que la idea de que nos son quitados debemos descartarla, quitarla de nuestras cabezas. Romanos 11:29 dice: pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Cuando la persona se presenta ante el Señor después de que ese servicio que dio a través de sus dones se ha pasado por el fuego, quizás lo hará con nada, sufrirá gran pérdida. ¿Por qué? Porque no lo hizo por amor al que lo llamó y por amor a sus hermanos que fueron igualmente llamados sin merecerlo. Esa buena obra que fue contaminada con su egoísmo, que fue contaminado con su vanidad, que fue contaminada con su orgullo, se quemará y no contará. Mire, es como echar en un vaso de agua limpia unas gotas de agua del WC. ¿Se la tomaría? Claro que no. El agua contaminada echó a perder toda el agua. ¿Ok? Muy bien. Verso 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y aquí nos preguntaríamos, ¿qué clase de amor es el que describe el apóstol? Porque yo le aseguro que no se trata del amor humano, del amor del hombre, no. Más bien, está describiendo el amor que Dios a través de su espíritu y presencia pone, deposita, derrama en el corazón del hombre una vez que es salvo y el Espíritu Santo viene a ser de él tabernáculo de Dios, es decir, viene a morar en él. Y para darnos una mejor idea de esta descripción, leamos el siguiente comentario. El amor es sufrido al ser paciente con las imperfecciones de la gente. El amor es benigno, activo en hacer el bien. El amor no tiene envidia, en razón de que no es posesivo y competitivo, sino que desea lo mejor para los demás. Por lo tanto, no es jactancioso. El amor posee la cualidad de ocultarse, no hace ostentación de sí mismo. El amor no es indecoroso, no trata a otros con arrogancia, no se comporta con rudeza, sino con cortesía y buenas maneras. El amor no busca lo suyo. Al no insistir en sus derechos o demandar precedencia alguna, al contrario, es generoso. El amor no se irrita, no es susceptible, no es grosero ni hostil, sino que en los momentos difíciles mantiene la compostura. El amor no guarda rencor, no lleva la cuenta de los males que ha sufrido, sino que borra el resentimiento. El amor no se goza de la injusticia, no se alegra del infortunio ajeno, ni difunde rumores maliciosos, sino se goza de la verdad, al propagar activamente el bien. El amor todo lo sufre, al defender y sostener a otros. El amor cree lo mejor de los demás, les acredita buenas intenciones y no es suspicaz. El amor todo lo espera, no se desanima con la gente, sino cree en su futuro. El amor todo lo soporta, al perseverar y permanecer leal hasta el final. Y después de leer lo que es el amor que Dios ha depositado en nosotros, la pregunta es, ¿y dónde está?
¿Dónde está? Porque yo no siento nada de lo que ha descrito el comentarista y Pablo. Yo lo único que siento es que amo a los que me aman y odio o no amo a los que no me aman. Pero eso es el amor humano, eso es el amor natural que todos poseemos. Sin embargo, ese nuevo amor viene del Espíritu. Y si aún no se manifiesta a través de mí, es porque necesito crecer espiritualmente y decrecer carnalmente. ¿Dónde dice, pastor? Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, ¿en qué te ocupas? Si eres un cristiano que solo busca del Señor y lee su Biblia los domingos, que va a la iglesia o que escucha la enseñanza, querido, entendemos por qué no se ha empezado a manifestar el amor de Dios en tu vida. Eres un niño en la fe. No has crecido y por lo tanto sigues actuando conforme a los designios, conforme a los deseos de la carne. Por eso amas como amas. Pero en aquellos que han empezado a crecer en el Espíritu, ese amor comienza a manifestarse, ya que comienzan a dejar de ocuparse de las cosas de la carne y se dedican a las cosas del Espíritu. Un predicador lo ilustraba de la siguiente manera. Decía que era como tener dos perros dentro de uno. Uno era malo, perverso, egoísta, y el otro era todo lo contrario, bueno, santo, dadivoso. El perverso se alimentaba de los afanes del día a día. El santo se alimentaba de la palabra de Dios, predicaciones, estudios devocionales y nuestra comunión con Dios. ¿Quién gana? El que esté mejor alimentado. Y eso depende de nosotros. Verso 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuándo es que se acabarán? ¿Cuándo es que cesarán los dones? Bueno, el verso 10 nos dice que cuando venga lo perfecto. ¿Y cuándo será eso? Bueno, por lo que hemos visto en su contexto, cuando el Señor venga por su iglesia. Será entonces que seremos llevados con Él a donde Él está para, como ya vimos, recibir nuestros galardones, nuestras recompensas, reconocimientos, coronas. Y entonces no tendrá ningún caso la profecía porque ya estamos con el que habla. Y tampoco necesitaremos de las lenguas y la palabra de ciencia ya tampoco será necesaria. Los dones son para que la iglesia haga la labor que se le ha encomendado. Cuando parta de este mundo se acabarán los dones. Ya no hay más tarea que hacer. Pero ¿qué piensa de aquellos que dicen que lo perfecto se refiere a la palabra, se refiere a la escritura, se refiere a la Biblia, y que cuando apareció ya no hubo o ya no hay necesidad de dones? Bueno, obvio que eso es solo una conjetura sin soporte y fuera de contexto bíblico, hecha por aquellos que han decidido, a pesar de que la Biblia así lo enseña, dejar de creer en los dones. Es cierto que lo que conocemos hoy en día acerca del Señor, el reino, el cielo, los seres celestiales, lo conocemos en parte. ¿Por qué? Porque aún no recibimos una revelación completa, porque tampoco tenemos la capacidad de recibirla. Pero cuando abandonemos este cuerpo de muerte que nos limita, entonces lo que era en parte se acabará. Y lo conoceremos todo. ¿Y qué será lo que aún allá en el cielo permanecerá? El verso 8 nos lo dice, el amor. El amor nunca deja de ser. Porque seguiremos, no hasta entonces, sino que seguiremos amando a Dios, amando a los hermanos, amando la voluntad de Dios, amando aún a los seres angelicales.
Ahora sí, sin el impedimento de la carne, porque desaparecerá, el amor de Dios se manifestará a través de nuestras vidas. Cosas no fáciles de comprender. Por eso dice el verso 11, fíjese bien. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando somos niños espirituales, somos hasta cierto grado fantasiosos. Hablamos de cómo creemos que serán las cosas, pero sin fundamento. Somos como esos niños que al ver el radio creen que hay señorcitos tocando dentro de ellos y que creemos en la existencia de cosas mágicas, capas que nos hacen volar, tenis que nos hacen correr más rápido. Por eso nos dice que hablaba, pensaba y juzgaba como niño. Pero cuando creció, cuando maduró, cuando se hizo hombre, dejó lo que era de niño. Es decir, dejó de hablar como niño, dejó de pensar como niño y dejó de juzgar las cosas y los malos momentos como niño. Y esto lo dice porque así como a través del conocimiento del Señor vamos abandonando todas estas cosas, cuando le veamos cara a cara en su venida, sufriremos otro cambio, otra transformación en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar y de juzgar. Será entonces que todas las cosas que aún no entendemos cobrarán sentido. Dejaremos de ver oscuramente como por un espejo, y lo dice de esta manera porque entonces los espejos no son como ahora, no tenían la nitidez que ahora tienen. Miren, veamos el siguiente comentario. Los antiguos espejos manufacturados en Corinto estaban hechos de metal y daban una imagen distorsionada, algo que ilustra la imperfección de nuestros conocimientos en este tiempo. Pero el conocimiento será completo e instantáneo en el futuro estado de gloria. Ahora, nos dice algo que en esta versión no tiene mucho sentido. Fíjese bien, el verso 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esta es la parte que como que no tiene mucho sentido. Pero vamos a verlo en la Biblia, lenguaje sencillo. Verso 12. Ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Ahora lo conozco de manera imperfecta. Cuando todo sea perfecto, veremos a Dios cara a cara. Aquí es donde tenemos ese sustento para verdaderamente creer que cuando venga lo perfecto está hablando de la venida del Señor. Y dice, ahora lo conozco de manera imperfecta, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce a mí. Y ahora tiene sentido. Será entonces que nuestro conocimiento de Dios será completo. Así como Él me conoce de manera completa e íntima, de la misma manera le conoceremos a Él. ¿Ok? Muy bien. Verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Cosas que permanecen y necesitamos el día de hoy. Fe. Confianza en Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las malas situaciones, a pesar de que muchas veces no entendemos el porqué de lo que pasamos. Esperanza, es decir, seguridad de que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que oímos e incluso sentimos. A pesar de que todas las cosas, todas las circunstancias están en contra. Amor. Hoy necesitamos amar a nuestro semejante, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque el mismo Señor nos dijo que ese sería el rasgo que nos distinguiría, caracterizaría como sus hijos. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Veamos el siguiente comentario. La fe y la esperanza pasarán porque su propósito se cumplirá a perfección en el cielo. Pero el amor, que es la virtud definida por Dios mismo, es eterno. El cielo será el lugar para la expresión de nada más que amor perfecto hacia Dios y su creación redimida. El día de hoy Dios nos ha hablado y nos ha enseñado desde la perspectiva del amor, la manera justa y correcta en que necesitamos visualizar esa eternidad futura que nos está esperando. Necesitamos sentarnos un momento, cerrar nuestros ojos y reflexionar acerca de la manera en que estamos viviendo nuestras vidas, la forma en que estamos obrando y actuando, y cómo es que queremos no es ser conocidos por Dios, porque Dios nos conoce, sino cuáles son las recompensas que verdaderamente nosotros deseamos. Esos galardones, ¿los anhelamos? ¿Cuál es la actitud con la que hacemos las cosas? Ahí en tu lugar, inclina tu rostro y cierra tus ojos un segundo. Hay cosas que no son fáciles de entender. Pero el día de hoy, juzgo y creo que la enseñanza que el Señor nos ha dado es muy clara. Dios, hablando a los de Corinto, nos habla a nosotros. Porque desgraciadamente nuestra naturaleza no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Miramos a las iglesias y miramos a los que integramos las iglesias como niños, compitiendo unos con otros, viendo cuál es la iglesia más grande, cuál es la que tiene mejores instalaciones, mejor equipo de sonido, mejores adelantos tecnológicos, mejores pantallas. ¿Cuál tiene mejores servicios? Competimos por ver quién tiene los mejores predicadores, los mejores dones, el mejor grupo de alabanza, el mejor grupo de panderistas. Cosas que Dios a través de la pandemia nos mostró que no son lo más importante. Nos la vivimos comparándonos con otros. Si leemos más, si oramos más, si buscamos más, si tengo más dones que aquel, si oro en lenguas, si hay profecía, si hay interpretación, si cada vez que oro la gente es sana, o si Dios me da la capacidad de tener ese discernimiento que se necesita para saber si lo que nos están ministrando viene de Dios o no. Estamos ávidos por obtener reconocimiento. Y somos como niños porque no nos hemos dado cuenta que ese reconocimiento no debería ser en este mundo. Hacemos cosas para ser vistos de los demás. Y eso le estamos anunciando a todo mundo, con el pretexto de para que me ayudes a orar. Pero es para que sepan lo que estamos haciendo. Porque anhelamos ser reconocidos. Y no nos hemos dado cuenta que todas estas cosas manchadas o contaminadas por nuestra humanidad se quemarán y de nada servirán, no para recompensa,
El apóstol les habla a los de Corinto y nos habla a nosotros acerca de la necesidad de revisar las intenciones con las cuales estamos obrando. ¿Cuál es la verdadera intención por la que hago lo que hago? ¿Lo hago por amor o soy címbalo que retiñe? ¿Lo hago por amor o soy un sonido sin sentido? ¿Cuántas veces hemos oído predicaciones vacías y huecas? Sí, predicó y predicó de la palabra, pero no lo hizo para mí, no lo hizo para el de al lado, lo hizo para él, para demostrarnos que sabe, no para bendecir nuestras vidas. Querido, querida, ministro, servidor de Dios, es tiempo de crecer. Es tiempo de dejar lo que es de niño para hacernos hombres y para entender que todos esos dones que Dios nos ha dado solamente cobran sentido cuando los alineamos en armonía con el amor que Dios debió haber derramado en nuestros corazones. ¿A qué te dedicas? ¿Cultivas tu carne o cultivas las cosas del Espíritu? ¿A qué te dedicas? Señor, en el nombre de Jesús, queremos alabar y queremos bendecir, queremos glorificar y exaltar tu nombre. Queremos darte gracias, Dios, por lo que tú nos enseñas, porque siempre tienes una palabra para hablar, para confrontarnos y para hacernos reflexionar, para que cada uno corrija su camino. Dios, en el nombre de Jesús, obra en nuestro corazón y obra en nuestra vida. Que podamos aprender mucho más de ti. Que seamos como la luz de la aurora que siempre va en aumento, Dios. Que bendito Padre Celestial, ese conocimiento que vamos teniendo de ti nos vaya tocando y transformando. Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que sea ese mismo Señor el que te dé paz. Nos estamos escuchando todos los días a través del devocional diario. El día domingo a través de nuestra enseñanza dominical. Que el Señor te siga bendiciendo.